Hola, ¿cómo les va? Soy el doctor Ricardo Allegri, jefe de Neurología Cognitiva del Instituto Neurológico FLENI, y vamos a hablar de la segunda parte de enfermedad de Alzheimer. Nos vamos a ocupar de biomarcadores y tratamientos en el contexto de esta patología. La presentación va a tener varios puntos. Vamos a mostrar un par de diapositivas sobre un poco de historia. Luego, la era de los biomarcadores, cuáles son los tratamientos actuales, hacia dónde vamos con los tratamientos y, por último, algunas conclusiones. Bien, en la diapositiva siguiente, lo que estamos viendo son los hitos históricos de la enfermedad de Alzheimer, comenzando a la izquierda de la diapositiva con el momento en que Alois Alzheimer describe la patología en 1907 en su paciente Augustina Detter. Desde el punto de vista clínico, se describía como una demencia presenil. Eso se mantuvo hasta el 1978, en que se empieza a hablar de enfermedad de Alzheimer tanto presenil como senil. Desde el punto de vista de los rasgos clínicos, en la década del 90, 1997 para ser más exacto, empieza a describirse el criterio del deterioro cognitivo leve. Hacia el año 2007 se trata de definir la enfermedad de Alzheimer ya no como criterio clínico, sino como una entidad biológica. En el 2010 se describe el estadio preclínico de la enfermedad de Alzheimer, y a partir del año 2018, con los nuevos criterios ATN que vamos a ver al final de esta presentación, la enfermedad de Alzheimer se la define claramente como una entidad biológica. En este contexto, a partir del año 2000, tenemos, como vemos hacia abajo, el crecimiento de lo que fue la vacuna, la era de la vacuna, la era de los anticuerpos relacionados al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, y también en paralelo, en rosa, el gran desarrollo de los biomarcadores. ¿Qué es lo que pasó con respecto a los tratamientos? El primer tratamiento aprobado por la FDA para la enfermedad de Alzheimer es en 1994. La droga era la tacrina. En el año 96, otro anticolinesterásico, el donepezilo, que todavía se usa. En el año 2000 se autoriza por la FDA la rivastigmina, en el 2001 la galantamina y en el 2003 memantina. Los tratamientos básicos de la enfermedad, los tres anticolinesteráticos, donepezilo, rivastigmina y galantamina, y por otro lado el modulador glutamatérgico, que era la memantina. Recién el año pasado, en el año 2021, la FDA vuelve a aprobar otra medicación para la enfermedad de Alzheimer, un anticuerpo, el aducanumab, dirigido contra la amiloide. Vamos a ver que ha tenido varias idas y vueltas esta aprobación, y el aducanumab fue aprobado con un criterio de aprobación acelerada por la FDA. La fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer tiene dos ejes fundamentales. Lo que vemos arriba es la proteína precursora del amiloide, que tiene un clivaje anormal y es una proteína que normalmente termina siendo una proteína soluble, y por un clivaje anormal y esta diferencia entre el clearance y la agregación, se van a formar las placas seniles características de la enfermedad. El segundo rasgo neuropatológico característico se da ya no a nivel extracelular como las placas seniles o placas beta amiloide, sino a nivel
dentro de la neurona. Recuerden que dentro de la neurona están los microtúbulos, están formadas las paredes por proteínas globulares que son estabilizadas por una proteína que es la proteína tau. La hiperfosforilación de esta proteína es la que determina la desagregación de estas proteínas globulares y la formación de lo que se llama la degeneración neurofibrilar intraneuronal. Vamos a ver la era de los biomarcadores y específicamente lo que llamamos ATN. Biomarcadores son estudios que permiten marcar en el individuo vivo la neuropatología característica de una enfermedad. ¿Cuáles son los biomarcadores de enfermedad de Alzheimer? Y para ello vamos a dividir aquellos biomarcadores que marcan el amiloide, aquellos biomarcadores que marcan la alteración, la hiperfosforilación de la proteína tau y aquellos marcadores que marcan la neurodegeneración. Básicamente, los marcadores que marcan el depósito amiloide, a las placas amiloide, a las placas seniles, van a ser al nivel del líquido cefalorraquídeo, el dosaje, la posibilidad de dosar la proteína beta 42, o como vemos en la diapositiva a la derecha, un PET con marcación amiloidea que nos permite marcar en el individuo vivo el depósito de amiloide en el cerebro. Y en otro color yo puse lo que vamos a hablar en un rato, los marcadores que van a ser el futuro, que son los marcadores en plasma. También marcamos la alteración de la proteína tau. El líquido cefalorraquídeo, por el dosaje de la proteína tau fosforilada, podemos con el PET, con marcación de tau, marcar en el individuo vivo la degeneración neurofibrilar. Hoy por hoy lo que se está usando o se va a usar en el próximo tiempo es la posibilidad de estudiar en plasma fosfotau 181 o fosfotau 217. La neurodegeneración la estudiamos en líquido cefalorraquídeo con el aumento de la proteína tau, en la resonancia magnética, como vemos en el medio, la atrofia hipocámpica es signo de neurodegeneración, o los estudios metabólicos con PET con marcador de FDG, fluorodesoxiglucosa. Hoy por hoy en sangre se estudian los neurofilamentos y los neurofilamentos en plasma nos van a estar marcando la neurodegeneración. Bien, ¿cuáles son los biomarcadores característicos en líquido cefalorraquídeo? Como hablamos antes, cuando pedimos un estudio de líquido cefalorraquídeo, vamos a ir a estudiar el nivel de la proteína beta 42 que baja en la enfermedad de Alzheimer, la relación A beta 42 a beta 40 es baja. Vamos a tener el aumento, como vemos ahí a la derecha, en la enfermedad de Alzheimer, de la tau fosforilada, y vamos a tener alteración de neurodegeneración, que va a ser la tau total alta y los neurofilamentos de cadena liviana alta. En el líquido cefalorraquídeo, en la punción lumbar, si tenemos esta característica en una curva de Kaplan-Meier, va este líquido cefalorraquídeo patológico, va a predecir claramente la evolución de la enfermedad y la presencia de la enfermedad en el individuo que estamos estudiando. ¿Qué otros biomarcadores tenemos? Como decíamos, los biomarcadores en la resonancia, como vemos en la diapositiva, un control normal, un deterioro cognitivo leve y una enfermedad de Alzheimer, y vemos cómo va evolucionando la atrofia, sobre todo en la región temporal medial, en la región de los hipocampos.
hay una escala que se usa, una escala visual, que es la escala MTA, que nos permite hacer un seguimiento de los hipocampos de nuestros pacientes. Otro estudio que podemos hacer es el PET cerebral con estudio metabólico, con estudio de fluorodesoxiglucosa, FDG, y el PET cerebral nos va a estar marcando con FDG el metabolismo, o sea, va a estar estudiando la neurodegeneración. Como podemos ver en la diapositiva a la izquierda, vemos un control normal con una distribución normal sobre la corteza del metabolismo. En el medio, un paciente con Alzheimer con un hipometabolismo en la parte posterior, y a la derecha un paciente con demencia frontotemporal con un hipometabolismo frontotemporal. ¿Qué otro estudio podemos hacer? Un PET con marcación amiloidea. En el caso de nuestro grupo utilizamos la marcación con PIB carbono 11. Y en la diapositiva vamos a ver a la izquierda, lo que estamos viendo ahora, un control normal en el cual no hay marcación amiloidea porque no hay depósito amiloideo, y ahora a la derecha estamos viendo un paciente con enfermedad de Alzheimer en el cual podemos ver a nivel cortical, en naranja, rojo, y a nivel del precunio, los depósitos de amiloide que sugieren fuertemente la presencia de una enfermedad de Alzheimer. ¿Qué otro estudio podemos hacer? Un PET con marcación de tau. Y ahí lo que vamos a ver es en esta diapositiva, ahí vemos en amarillo, en naranja, los depósitos de tau, la marcación del depósito de tau en la parte posterior, sobre todo en la región temporal externa y temporal interna que corresponde a los hipocampos. Bien, en esta diapositiva lo que observamos es la progresión de los biomarcadores de enfermedad de Alzheimer. Desde el sujeto normal, la preclínica, el deterioro cognitivo leve y el sujeto con demencia. Y la magnitud de normalidad a normalidad de los biomarcadores. Empieza depositándose el amiloide, que es lo que vemos en la línea azul, luego la línea negra nos está mostrando la disfunción sináptica, la línea verde va a mostrar la injuria neuronal por el aumento de la tau en líquido cefalorraquídeo, luego en marrón la alteración de la neurodegeneración de la estructura volumétrica cerebral con una resonancia. Recién acá en azul estamos viendo la alteración cognitiva, y en celeste es cuando aparece el impacto funcional, que es el que da la característica a la demencia. Hay un sistema de clasificación biológica de la enfermedad de Alzheimer que ha sido el sistema ATN descrito por Clifford Jacques en el año 2014-2016. A la derecha tienen dos artículos que hemos publicado nosotros en el año 2019 y 2020, y básicamente lo que vamos a hacer es con biomarcadores vamos a estudiar las distintas poblaciones. Y en esta diapositiva estamos viendo controles normales, deterioro cognitivo leve temprano, deterioro cognitivo leve tardío y paciente con demencia de tipo Alzheimer. Y a partir de los biomarcadores que nos permiten marcar A amiloide, T tau, N neurodegeneración, vamos a estudiar el perfil de nuestros pacientes. Y esto nos va a permitir ver que, por ejemplo, nuestros controles normales, solo el 58% tenían normalidad en los biomarcadores. O sea, el 42% tenían algún tipo de patología. Vamos a ver que cuando vamos a la demencia de tipo Alzheimer, el 92% de nuestros pacientes tenían el llamado ATN positivo,
ATN positivo característico de la enfermedad de Alzheimer y un 8% no tenía marcación amiloidea y sí neurodegeneración, o sea que muy probablemente correspondía a otra degenerativa. Pero más interesante que ver que el 50% en los deterioros cognitivos leves tempranos es normal y el 50% es patológico, y en los deterioros cognitivos leves tardíos el 23% normal, 47% típicamente Alzheimer, 15% los SNAP, las alteraciones neurodegenerativas no Alzheimer. Y esto cuando lo vemos, acá tenemos dos curvas de Kaplan-Meier, a la izquierda una curva de Kaplan-Meier con los criterios clínicos tradicionales y a la derecha los criterios biológicos ATN que nos permiten discriminar mucho más claramente a las poblaciones. Bien, ¿qué tratamientos actuales tenemos? Los tratamientos actuales de enfermedad de Alzheimer son las medicaciones que actúan sobre la acetilcolina, donepezilo, galantamina, ribastigmina, que actúan sobre el glutamato, la memantina, la estimulación cognitiva, el asesoramiento familiar, el hospital de día y la institucionalización de nuestros pacientes. La acetilcolina es el neurotransmisor de la memoria y durante mucho tiempo venimos utilizando drogas que actúan sobre la enzima que degrada la acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa, y estas drogas lo que hacen es inhibir la acetilcolinesterasa para tener una mayor disponibilidad de acetilcolina en la sinapsis. ¿Cuáles son los medicamentos anticolinesterásicos? El donepezilo, la galantamina y la ribastigmina, que en distintas dosis, por ejemplo, donepezilo de 5 a 10 miligramos, galantamina de 8 a 16 miligramos, se puede llegar a 24, ribastigmina hay formas en cápsulas y formas en parche de 4.5 a 18 miligramos día. ¿Qué sabemos de estos anticolinesterásicos? Son efectivos en el tratamiento de enfermedad de Alzheimer en formas leves a moderadas, se usan en demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia por cuerpos de Lewy, están off-level siendo usados en deterioros cognitivos leves y son controvertidos en la demencia frontotemporal. Hay que tener cuidado con las anestesias, con la parte cardiovascular y con la parte gastrointestinal porque son anticolinesterásicos. Los inhibidores de la colinesterasa han sido respaldados por Cochrane para su uso en formas leves a moderadas. El glutamato tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la neurodegeneración. Y un modulador glutamatérgico como es la memantina tiene un efecto beneficioso en la enfermedad de Alzheimer moderada a severa. Como comentarios prácticos, se utiliza tempranamente, pero en estadios moderados a severos, a diferencia de los anticolinesterásicos que se usan en los estadios leves a moderados. Se suspende con un minimental menor de 2 y la posología es 10 miligramos 2 veces al día, 20 miligramos una vez al día o las formas de liberación prolongada que llevan a 28 miligramos. Lo otro que es interesante, y yo puse uno de los artículos del 2019 de Oscar López, es el uso combinado de memantine con los anticolinesterásicos. ¿Hacia dónde vamos? Desde el punto de vista de los biomarcadores, el futuro van a ser los biomarcadores en suero. La relación en suero A beta 42 a beta 40 en los trabajos están siendo bastante prometedoras. El estudio en plasma de fosfo-tau también es un gran objetivo y para la neurodegeneración los neurofilamentos de cadena liviana. ¿Qué pasa con respecto a los tratamientos? Los tratamientos
Hoy por hoy hay distintas líneas. Hay líneas en investigación que van dirigidas al amiloide, los antiamiloides, los anti-tau, algunos medicamentos que actúan en el metabolismo, sobre la inflamación, sobre la parte vascular, digamos, es el espectro. Les recomiendo el artículo de Jeffrey Kamen sobre las drogas, el pipeline de desarrollo de drogas para enfermedad de Alzheimer, que está en la revista Alzheimer and Dementia. Y lo que nos mostraba Jeffrey Kamen es que hay 28 agentes en fase 3, el 61% son modificadores de terapia, el 18% actúan sobre los síntomas neuropsiquiátricos y el 21% sobre los síntomas cognitivos. Y desde los que son modificadores, como yo les decía, actúan 5 sobre anti-tau, sobre antiamiloides, 1 anti-tau, 3 sobre neuroprotección, 2 sobre la parte inflamatoria, 1 sobre la parte de vasculatura, 1 sobre el estrés oxidativo. Hoy por hoy el gran desafío y lo más cercano a las posibilidades son los anticuerpos monoclonales, sobre todo los de segunda generación, que hoy por hoy están en carrera para el tratamiento de la enfermedad. Aducanumab, gantenerumab, lecanemab y donanemab. Bien, tenemos que tener en cuenta que estos anticuerpos producen en un número no menor efectos adversos como pueden ser edema cerebral o la presencia de alguna hemorragia cerebral, pero en la mayoría de los pacientes esto se resuelve sin secuelas a largo plazo. Bien, ya para terminar, ¿cuáles son las conclusiones? La prevalencia de la enfermedad va en aumento, hay biomarcadores, por ahora costosos y complicados. En el próximo tiempo la gran apuesta son los biomarcadores en suero. La clasificación biológica de la enfermedad es la clasificación de ATN, amiloide, tau y neurodegeneración. Los tratamientos más prometedores son los que van sobre los antiamiloides y los anti-tau, y estamos entrando en la era molecular. Muy bien. Muy agradecido por la posibilidad de comunicarme con ustedes. Agradezco a la Sociedad Neurológica. Muchas gracias por todo.